Saludos cordiales. Quiero agradecer al comité organizador de este 35º Congreso Centroamericano de Radiología, a lo cual le deseo muchísimos éxitos y un saludo fraterno a todos nuestros colegas y amigos, entre los cuales destacan algunos conocidos. Y vamos a hablar de cómo desentrañar el poder de la inteligencia artificial y sobre todo los avances y aplicaciones que tiene hoy en día en la interpretación en el diagnóstico de la imagen mamaria. Como agenda, he traído a examinar el estado actual de la inteligencia artificial de la radiología de la mama, una breve reseña de la misma, destacar la importancia de las competencias específicas que se requiere para su implementación, para su uso y su interpretación, así como analizar el impacto que esto tiene desde el punto de vista ético en la radiología, basado en una discusión de casos y estudios de evidencia científica actualizada. El cáncer de mama en la mujer representa el 32%, pero más de esa estadística es cómo se proyecta para el año 2025, basado en el 2016-2020, en donde hay un incremento significativo en la mortalidad y en la incidencia de cáncer de mama. Independientemente de los factores de riesgo que hoy en día tenemos que clasificar las pacientes de alto riesgo, obviamente para poder caracterizar de una manera más adecuada las asociaciones que esto tiene, como anticonceptivos orales, menarquia temprana, edad avanzada del primer embarazo, obesidad, sedentarismo, consumo y sobre todo los marcadores o las mutaciones genéticas que esta puede tener. El impacto de la radiología en la mamografía viene desde las placas en químicos a las imágenes digitales, en donde ahí contamos con tomosíntesis, mamografía contrastada, resonancia magnética, y el gold estándar lo representa la mamografía de alta calidad, sobre todo digital, tomosíntesis, con contraste, y obviamente en centros que estén reconocidos para la interpretación de la mama. Un impacto ha sido disminuir la ambigüedad en los reportes, eliminando la narrativa, teniendo con ello más de 30 años en la implementación de un reporte estructurado, en donde se clasifica una lesión de benigna a maligna o sospechosa de malignidad, en donde se implementó primero con mamografía, posteriormente con ultrasonido y resonancia magnética. Recientemente se incorporó la mamografía contrastada. Está en análisis la 6ª edición, de los cuales ya tenemos algunos adelantos, y también incorpora el impacto de la densidad mamaria con el mismo Colegio Americano de Radiología y la implementación de los tipos de densidades asociados, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta densidad hace que puedan pasar ocultos lesiones y sobre todo hace que tengamos mucho más detalles, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Esto tiene un impacto en la alta demanda de los estudios de pesquisa, en la alta cantidad de imágenes que hoy en día tiene y en el gran detalle que tenemos que tener para caracterizar estos estudios. Esto requiere que no tengamos interrupciones, que no tengamos aumento de la demanda, y así como tenemos a la doctora Elena, un poco ansiosa, una gran cantidad de estudios de alto riesgo. Esto quizás abre una ventana, no solamente, como vimos con el reporte estructurado, con el BIRAT, sino que implementa la inteligencia artificial como un soporte auxiliar. Para la fecha van 1.247 aprobados por la FDA, de las diferentes marcas, de las diferentes casas, de las cuales como dispositivos en el área médica son 375 de manera general, en donde están orientados, vamos a ver hacia dónde lo está desarrollando la tecnología. Y si lo vamos a la imagen de la mama, fíjense que tenemos un total de 40, en donde predomina las de mamografía, en un 27 soluciones. En las soluciones de resonancia magnética están orientadas a los hallazgos de la mama, en la caracterización de la lesión y descrito desde el punto de vista anatómico. Y también en el impacto en la mejora de la calidad de la imagen, como lo vamos a ver en la mamografía bajo la resonancia magnética en los diferentes tipos que contamos hoy en día. En el caso del ultrasonido, han sido bastante útiles, han sido de muy buena implementación, están caracterizando las lesiones, es bastante útil para la nomenclatura BIRAT en aquellos centros donde no tengan especialistas, donde no tengan todas las modalidades de diagnóstico por imágenes. En el caso de mamografía o estudios mamográficos es donde mayor impacto tiene. Y fíjense que tiene el impacto en la caracterización de diagnóstico, de tratamiento y en el MIMS, que son para evaluaciones más complejas, que pueden ser reguladas por la FDA, que no se puede hacer con los PACS. Están orientados a la densidad mamaria, a la caracterización de la mama, a los hallazgos de la mama en los descriptores del cáncer, la nomenclatura BIRAT y también en la optimización de la mejora de la calidad de imagen. Definitivamente la inteligencia artificial está aquí.
La tenemos de manera universal, la estamos utilizando casi a diario y el aspecto profesional no puede quedar aislado. Sea en tabletas, sea con hoy en día la resolución de las tabletas, de las pantallas, así como de algunos teléfonos inteligentes, ya permiten 4K, bastante buena resolución para este hallazgo. Y fíjense que se orientan las más maduras de estas soluciones a la densidad mamaria y a los descriptores del cáncer en los descriptores de diferentes tipos de modalidades. Si concentramos inteligencia artificial y radiólogo, vemos que los tres pilares fundamentales son la detección del cáncer, la densidad mamaria y la calidad de la imagen, en donde para su validación tenemos un término que hemos acuñado que es cero tolerancia al sesgo, disminuir los falsos negativos, los falsos positivos, teniendo el incremento de una mayor sensibilidad y especificidad de lesiones. El impacto clave son mayor detección, menor tasa de falso positivo, equidad en las densidades mamarias. Esto se ha demostrado que hay un incremento en los cánceres detectados en comparación con radiólogos y al umbral único con inteligencia artificial. Disminuyó también en los participantes sanos identificados en comparación con los radiólogos, reduce el número de participantes sanos en la discusión de consenso, mejora la equidad en el sistema de detección, brindando a las mujeres mayor densidad mamográfica, o sea, hay mayor detalle en la densidad mamográfica. En el caso de la densidad mamográfica, tenemos plataformas como la del Colegio Americano de Radiología en donde podemos establecer la densidad mamaria de manera itemizada y vemos que no tenemos un 100% de la caracterización de la misma. El porcentaje aquí vemos que representa un 87% para heterogéneamente densa, vemos cómo tiene una fibroglandular discreta, 83.4 extremadamente densa, y esto es bastante útil no solamente en la ayuda de la evaluación de los estudios, sino que sirve también de una manera docente académica. Los residentes aprenden los descriptores con mayor guía porque esto sirve como un tutorial y permite tener más, digamos, especificidad, sensibilidad en la caracterización de los tipos de densidad. Ahora, si contamos con una plataforma en donde yo tenga el circuito y pueda tener la evaluación de el nódulo sospechoso, el nódulo doblemente sospechoso porque tengo el doble halo, pues obviamente es mejor que no tenerlo. Y si a ese detalle le podemos asignar, como algunas soluciones tienen, un mapa de color y correr la característica, en este caso, de la alta densidad en el 84% de la lesión, de anormalidad, o poder colocar en el sistema y poner a la búsqueda de las lesiones caracterizando dónde se encuentran y utilizando las herramientas nativas de una estación de trabajo como es la lupa, la segmentación de la lesión que estamos haciendo. Podemos tener varios descriptores por diferentes lesiones. Vemos las clasificaciones con una mayor eficiencia, muchas veces que la densidad es asimétrica, y nos permite evaluar también la región axilar. En este caso tenemos una lesión heterogéneamente irregular, categoría 5, y es necesario hacer estos análisis en estaciones de trabajo dedicadas con soluciones validadas. Validado también el circuito de adquisición de la data que sea de muy buena calidad y en donde podamos contar con la oportunidad de evaluar los estudios previos con el estudio actual, así como las otras modalidades de diagnóstico que el paciente pueda tener. En el caso de tener la estación y poder caracterizar la lesión y tener una masa probablemente benigna y una segunda masa como categoría probablemente benigna o una masa benigna, nos da la categoría nomenclatura BIRAT, la nomenclatura de la CR, de la densidad mamaria, y me da la calidad técnica del estudio. Además de eso, me da una alerta que este estudio requiere la confirmación por parte de un médico radiólogo, pero me la clasifica de manera técnica como perfecta. En este caso, vemos igual un BIRAT nomenclatura 3, una masa de apariencia benigna, un ACRA y perfectamente del punto de vista técnico. Si a esto le hacemos el soporte con ultrasonido y ese ultrasonido tiene también el análisis con inteligencia artificial, obviamente fíjense que hay una coincidencia en la caracterización de la lesión. Además de contar los hallazgos adicionales que tenemos por ultrasonido, como es la elastografía, como es el mapa de color, obviamente vamos a tener lo que denominamos un ultrasonido multiparamétrico o una mamografía multiparamétrica. Igualmente, unas imágenes craneocaudales se automáticamente establece una masa sospechosa de malignidad, un BIRAS 4, un ACRB y desde el punto de vista técnico adecuada. El ultrasonido nos muestra una lesión sospechosa,
La elasto también nos muestra una lesión de esa naturaleza, confirma el hallazgo visto por la mamografía. Igualmente esas grandes masas, que eventualmente podemos tener algún tipo de duda, automáticamente me la clasifica como un BRAF 3, como una masa probablemente benigna, una CRC, una probabilidad de técnica aceptable. Ultrasonido de inteligencia artificial como soporte auxiliar nos da como una lesión probablemente benigna, se confirmó también como benigna. En este caso, 2 lesiones en el mismo cuadrante de la mama, sospechosas, irregulares, alta densidad. Obviamente una categoría BRAF 5, ultrasonido, también me la da como una categoría 4C positivo. En ese mismo mes tuvimos 2 lesiones en el mismo cuadrante, en el mismo cuadrante pero en diferentes mamas. En este caso igualmente categoría sospechosa de malignidad, definitivamente categorizado como un BRAF 4, y digamos que el circuito del análisis bajo estos parámetros que detecta las calcificaciones, los nódulos y me puede generar la nomenclatura del reporte con BRAF, me genera automáticamente también un reporte. Un reporte que yo lo que hago es, digamos, editarlo y validar aquellos hallazgos que yo considere positivos. Hoy en día podemos incorporar el ChatGPT a esta estación y poder hacer por dictado de voz un comando y poder generar automáticamente después del dictado el asistente mamográfico, que así lo denominamos para este caso. Él automáticamente me genera bajo el sistema que nosotros hemos creado para él, nos da la descripción, nos da los hallazgos, me da la categoría del BRAF y me concluye con recomendaciones. Esto lo hemos ajustado en el caso de mamografía utilizando este tipo de herramientas. Esto nos permitió publicar un artículo en la revista del Colegio de Médicos del Estado Zulia aquí en Venezuela con 234 casos. Posteriormente incrementamos la data para 1000 pacientes en donde la categoría nomenclatura BRAF fue del 91% en comparación con los médicos especialistas. En la nomenclatura del ACR fue del 81%, por lo que hice referencia de los hallazgos de la interpretación de la densidad mamaria. Hoy en día estamos trabajando hacia los biomarcadores de imagenología, caracterizándolo con los resultados que tenemos con anatomía patológica, y lo hemos venido orientando al patrón luminal A, al luminal B, y aquellos como una masa hipoecogénica de forma irregular, de margen especulado, no en paralelo, con reforzamiento posterior, presencia de anillo ecogénico o signo del halo en la zona radial. Esto nos ha ido permitiendo ir caracterizando de una manera más precisa, quizás hasta atrevida, de asociarlo a los tipos moleculares de lesión. En donde hemos tenido mejores hallazgos han sido en el más frecuente que hemos tenido aquí, que es el tipo negativo, que es un patrón radiológico que hemos visto de forma oval, antiparalelo, eventualmente con calcificaciones. También hicimos una publicación con ultrasonido de mama. Paradójicamente lo hicimos simultáneamente con tiroides, en donde el valor positivo aquí disminuye el tiempo de interpretación y aparte de eso el especialista se siente mucho más cómodo cuando podemos contar con esa herramienta y generar un reporte multiparamétrico, bien sea para mamografía o bien sea para ultrasonido, tomando parámetros como el Doppler a color, la elastografía y obviamente el análisis soportado con la inteligencia artificial. Recordando que la inteligencia artificial no es más que la automatización de un proceso que nosotros veníamos realizando como un sistema desde el punto de vista humano. No podemos olvidar la axila. Uno de los principales cambios se están dando como consenso en la región axilar. La nomenclatura de un ganglio benigno sospechoso de malignidad igualmente se está estudiando para poderlo evaluar de manera más adecuada. Ya la tomosíntesis también se incorpora al análisis de la inteligencia artificial. Los primeros años fueron nada más con la mamografía digital, y en resonancia magnética también se está aplicando a la probabilidad de caracterización, segmentación de la lesión, así como aumentar una sensibilidad mucho más elevada que hacerla sin el análisis de la inteligencia artificial. Igualmente la caracterización, hay varias soluciones al respecto, bastante útiles. Una de las que yo veo con mayor impacto ha sido la de la respuesta a la terapia no adyuvante. Tradicionalmente tenemos como consenso que es el ultrasonido. Considero que la resonancia tiene un valor bien apropiado en esta caracterización, no solamente en la caracterización del volumen de la lesión, sino en la caracterización del mapa de ADC o el uso de la difusión. También la inteligencia artificial nos abrió las puertas a la radiómica, bien sea por mamografía, por ultrasonido o por resonancia. Ella trae los datos,
lo asocia al récord electrónico del paciente. Ese récord electrónico del paciente tiene recolectado el tratamiento de quimio, el tratamiento de radioterapia que ha tenido el paciente, así como la respuesta al tratamiento. Esa data, bien sea por su heterogeneidad, se asocia a lo que se llama un circuito cerrado, en donde podemos asociar esos datos genómicos y de los reportados en el récord electrónico del paciente a los hallazgos morfoestructurales que vimos en las lesiones. Esto nos permite tener una mayor precisión y trabajarlo de manera probabilística, utilizando esa data en otro paciente que empieza el circuito hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que si el tratamiento, ese subtipo molecular fue adecuado y esa respuesta o terapia no adyuvante fue adecuada en ese paciente, cuando venga un paciente con esa misma característica, obviamente se implementa de manera predictiva ese tratamiento para que sea mayor efectivo. En el caso de la mamografía contrastada, también se está haciendo clasificación y extracción de esa data. Esto ha sido bastante útil. Esta cita en lo particular fue la que nos motivó a hacer el trabajo bajo hallazgos moleculares. Es una revisión de las diferentes mamografías en diferentes densidades, diferentes riesgos probabilísticos de lesiones, y ahí se extrajo la data asociándola a su tipo molecular. Extrajeron la data, esto me pareció bastante, hasta de ciencia ficción cuando lo empezamos a ver y a revisar, y donde estamos precisamente en esa ruta, y poder establecer el tipo de luminal, el tipo de HER2 positivo, el tipo de tipo negativo que esté asociado. Esto de verdad para que vean cómo se ha venido desarrollando la radiómica en el área de oncología, no solamente en el área de la mastología. También la inteligencia artificial nos permite tener un desafío ético, y esto es lo que motivó al Colegio Interamericano de Radiología a crear la Comisión de Inteligencia Artificial, y la primera revisión que hicimos fue crear una guía de buena práctica en donde hacemos un llamado a la realización de cursos de certificación básicos o avanzados en la implementación de este tipo de herramientas, en poder caracterizar y usar aquellas que estén reconocidas o validadas y contar con ello con unos elementos más consonos desde el punto de vista ético. Hay mucha información, hay también información que no está validada, hay muchas soluciones que son quizás no tan específicas para caracterizar lesiones, y esto, si lo resumimos, es, como se maneja en inteligencia artificial, es la verdad, o sea, es hacerlo moralmente correcto y lo técnicamente correcto. En consideraciones éticas y el futuro, hay una mejora continua de los algoritmos. Hemos visto su desarrollo en los últimos 5 años, o sobre todo en el 2015, que empezamos a ver ese impacto. La colaboración hombre-máquina es vital en nuestra especialidad. Somos una especialidad disruptiva, tiene 4 premios Nobel por la disrupción en la medicina. Esto permite democratizar el acceso a los diagnósticos avanzados, y el radiólogo podemos terminar minando data, sobre todo con el uso de la gestión de datos o de data science con la radiómica. ¿Cómo ve la sociedad civil el uso de la inteligencia artificial en mastología? Lo es bastante útil. Algunos centros en países desarrollados, incluso aquí en mi país, están preguntando a los pacientes: ¿ustedes tienen inteligencia artificial? Sí, porque están conscientes de que es un auxiliar de precisión y de caracterización de lesiones más allá de la parte humana, y esto creo que es bastante útil desde el punto de vista de nuestro trabajo. Ventaja: una mayor precisión, un rápido procesamiento, una mejor toma de decisiones, porque esto complementa el juicio crítico en nuestro análisis deductivo en la morfología de las lesiones, y sobre todo asociándolo a los factores de riesgo y obviamente los hallazgos que veamos desde el punto de vista del examen físico de la consulta. Esto ayuda a tomar decisiones de diagnóstico y tratamiento más informadas y personalizadas. Y esto de la personalizada lo vamos a recorrer al final. Permite evaluar de manera más rápida y más eficiente las lesiones, porque nos permite tener una alerta, un red flag en dónde está una posible lesión. Yo puedo no darle clic, analizarlo por mi cuenta y darle clic para ver si lo validé o me voy compensando. No me sustituye, pero sí me va a ayudar en el tiempo también. Me permite más objetividad, y obviamente la doctora Elena, contando con todas estas herramientas, va a estar mucho más cómoda. Aparte de más tranquila, tiene acceso a una información más adecuada y tiene integrado una estación de trabajo que cuenta de una manera potente, herramientas bastante útiles en su ejercicio profesional. En conclusión, la inteligencia artificial no es el fin de la radiología,
es su evolución. El radiólogo seguirá siendo el experto responsable del reporte, es una herramienta, no un reemplazo, y la supervisión humana es esencial. No, y ahí traigo como acotación también una bibliografía que tuvimos acceso, en donde los radiólogos senior tuvieron un porcentaje por dejarse sugestionar por la inteligencia artificial, pero que se triplicó en los radiólogos junior. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligado, digamos, esa experiencia clínica para tener una mayor precisión con la implementación de la inteligencia artificial. Nos permite enfocarnos en lo mejor que sabemos hacer, que es el razonamiento clínico complejo, deductivo, la comunicación y la empatía con los pacientes, y así como los demás especialistas, permitir una toma de decisiones basada en el contexto global del paciente, impulsa la realidad de una medicina más precisa y eficiente y abre las puertas de nuevo a la medicina 4P, desde el punto de vista preventiva, participativa, predictiva y personalizada. Definitivamente la inteligencia artificial no reemplaza al radiólogo, lo potencia. El futuro de la imagenología es una alianza entre el conocimiento humano y la inteligencia de la máquina. Hemos pasado de químicos a disco floppy, de floppy a CD, de CD a todo en la nube, y obviamente hoy tenemos estaciones de trabajo de una altísima resolución, tenemos todo de manera global y tenemos acceso a toda la información. Quiero invitarlos a 2 publicaciones que tengo en Amazon: Inteligencia Artificial en Radiología, aplicaciones en telemática médica, en radiología sobre todo, y recordar que cada imagen cuenta una historia. Nuestro deber es saber leerla, que reitero mi agradecimiento a la invitación a participar en este 35º Congreso Centroamericano de Radiología, y los invito a mi Instagram, Dr. Osvaldo Radiología, para cualquier pregunta, comentario que sea necesario. Así que bueno, muchísimas gracias y de nuevo mi agradecimiento.